Cordial saludo, estudiantes de TIC. Bienvenidos al curso de Excel y en este primer video tutorial les estaré explicando los aspectos básicos de Excel. Para aquellos que ya tienen un conocimiento de Excel, que han interactuado con la hoja de cálculo, pues será un repaso de los aspectos básicos. Pero para aquellos que de pronto nunca han interactuado con la hoja de cálculo, esta guía les será de mucha ayuda para poder interactuar en la hoja de cálculo. Así que ánimo, entonces vamos a empezar nuestra experiencia con el manejo de nuestra hoja de cálculo. En primer lugar, voy a explicarles cómo ingresar a Excel. Hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es mirar aquí en la barra de tareas de nuestro escritorio de trabajo si está ubicado el logo de Excel, así como está ubicado el acceso directo de Word. Si usted lo tiene allí, basta con hacer clic para ingresar a la hoja de cálculo. Si ese no es su caso, también lo podemos buscar aquí en los accesos directos que tenemos en nuestro escritorio y miramos si tenemos la hoja de cálculo. Para los que tienen Office 2007, basta con hacer clic en el botón Inicio, todos los programas, y buscamos Microsoft Office Excel 2013 o 2010, no importa la versión que usted tenga, ambas van a funcionar muy bien. Para los que están con Windows 8, pues hacemos clic en el botón de inicio, en la pantalla de inicio de Windows, o le damos Windows D, y nos ubicamos en esta pantalla. Usted busca el icono de Excel en esta sección. Si de pronto no lo encuentra, también podemos hacer clic aquí en el botón de aplicaciones para ir a la parte y buscar las aplicaciones y localizar nuestro programa de Excel. Lo buscamos en esta sección por donde están los programas de Microsoft, del paquete de Office. Y aquí, por ejemplo, tenemos Excel 2013. Por allí también podemos hacerle clic. Si usted no lo tiene disponible en su computador, podemos hacerle clic derecho, decirle anclar, pues yo ya lo tengo aquí anclado, lo podemos decir anclar a la pantalla de inicio y anclar a la barra de tarea para que siempre lo pueda tener disponible y usarlo de una manera mucho más rápida. Otra manera de localizarlo, estando aquí en nuestra pantalla de inicio, es que usted escriba directamente el nombre de la aplicación Excel. Eso sí, escríbalo correctamente. Y aquí en el panel de la derecha, usted puede observar cómo Windows va buscando la aplicación que usted necesita. Son muchas maneras de ingresarlo, bien a través de la barra de tareas, bien a través de un icono, un acceso directo que usted tenga en el escritorio, a través de la pantalla de inicio, del botón de aplicaciones o por el botón de búsqueda. Muy bien, hacemos clic y vamos a ingresar a nuestra hoja de cálculo. Esta es la primera pantalla que nos sale de Excel. Aquí nos muestra diversas plantillas que podemos utilizar para interactuar con la hoja de cálculo, plantillas que ya vienen predeterminadas con diversas actividades. Pero para nuestro ejercicio vamos a hacerle clic aquí en libro en blanco, que es para empezar. Bien, aquí tenemos la pantalla de trabajo, la ventana inicial de nuestra hoja de cálculo. Les explicaré rápidamente cuáles son las partes básicas de Excel para que usted sepa cómo desplazarse e interactuar en ello. En la parte superior, esta barra de aquí se conoce como la barra de título. Por lo general, aquí es donde aparece el nombre del documento como usted lo va a guardar. En la parte lateral derecha, en la parte superior, tenemos los botones de control de la ventana, como es el botón cerrar, minimizar o restaurar, el botón de minimizar, y tenemos el de ayuda. En la parte izquierda tenemos la barra, esto se conoce como la barra de acceso rápido. Tenemos el botón de Excel para llamar a la aplicación, el de guardar, rehacer, deshacer, y los botones desde aquí como el de vista previa. Si yo requiero un botón que pueda necesitar más a la mano, basta con presionar aquí, yo puedo añadir otro botón para tenerlo, usarlo más rápidamente. Por ejemplo, yo puedo añadir el botón de nuevo y observen cómo él se va a ubicar aquí en la barra de acceso rápido. Esta sección de aquí se conoce como la cinta de opciones. Esta cinta de opciones está agrupada por pestañas, donde cada pestaña, de acuerdo a la actividad que ella va a realizar, pues trae sus botones respectivos. Entonces, vamos a estar interactuando a través de toda esta cinta de opciones. Y estas son las pestañas que nos permiten movernos. Este botoncito que encontramos aquí nos permite anclar o desanclar nuestra pestaña. Muchas veces se nos desaparece. Basta con presionar en una de estas pestañas y podemos aquí en esta chincheta presionar, hacerle un clic para anclarla para que no se nos esté desapareciendo. Esta sección de aquí se conoce como la barra de fórmulas. Es muy distinto a Word, donde yo tengo una página donde voy escribiendo todo hacia abajo y voy editando. En Excel no, porque ustedes, como pueden observar,
se parece más a una hoja cuadriculada. Esta es nuestra área de fórmula de edición también, donde vamos a estar escribiendo lo que se escribe en esta sección. Observen que se está introduciendo en las celdas respectivas. Estas se conoce como los encabezados de columna. Las columnas en Excel se identifican con letras y están ubicadas de manera vertical. Y las filas en Excel son las que están ubicadas de manera horizontal y se identifican con números. Si yo quiero señalar toda una columna, basta con hacer clic, observen aquí, en el encabezado de esa columna. Si quiero señalar varias columnas al mismo tiempo, clic sostenido sobre el encabezado de ellas y la selecciono de esta manera. Lo mismo con las filas. Si quiero seleccionar varias filas al mismo tiempo, observen, lo hago clic desde el encabezado numérico. Si yo quiero señalar toda la hoja de cálculo, lo hago en este botoncito de la intersección de las columnas con las filas y hago clic aquí. La hoja de cálculo, como su nombre lo dice, precisamente nos permite, es un software que se utiliza para realizar todo tipo de actividad que implique cálculo matemático, financiero, geométrico, estadístico. Todo tipo de actividades que impliquen cálculos, este es el software ideal para realizar esas actividades. En la parte inferior de nuestra ventana de trabajo vamos a encontrar lo que se conoce como la barra de etiquetas o la barra de hojas. Aquí es donde nuestro libro de trabajo podemos irle añadiendo hojas como si fuese un libro, como si fuese un cuaderno cuadriculado al cual le vamos añadiendo hojas. Desde este botón del más yo le puedo añadir nuevas hojas, observen, a mi libro de trabajo, ¿sí? Cada hoja del libro de cálculo, de la hoja electrónica, se compone aproximadamente de 1.000.000. Podemos observar aquí, cuando seleccionamos nuestra celda, que en la parte superior se está señalando cuántas filas y cuántas columnas tiene esta hoja de cálculo. Es una hoja de cálculo inmensa, tiene aproximadamente 1.048.576 filas y aproximadamente 330 columnas. Puedo trabajar de manera independiente en cada una de estas hojas de cálculo. El conjunto de varias hojas de cálculo es lo que me conforma un libro de trabajo. Al lado de nuestra hoja de nuestra barra de hojas de cálculo tenemos estos botoncitos que nos permiten desplazarnos dentro de estas hojas que tenemos aquí. Nos permiten avanzar o retroceder. Aquí, por ejemplo, cada cuadrito que yo selecciono en una hoja de cálculo se le conoce como celda. La intersección de una columna con una fila se le conoce celda. Y las celdas se identifican como jugando batalla naval. Primeramente se dice la letra de la columna donde se encuentra ubicada y luego el número de la fila. Por ejemplo, esta celda está ubicada en la columna C, fila 4. Aquí en la parte superior me está identificando en qué posición está ubicada esa celda para yo referenciarme a ella. En Excel no nos vamos a estar dirigiendo tanto a los números, sino que nos vamos a estar referenciando a celdas, a posiciones de celda, y es bueno saberlas identificar. Cuando yo selecciono varias celdas, esto se llama un conjunto de celdas o un rango de celdas. Por ejemplo, este rango de celdas va desde la columna C, fila 3, hasta la columna D, fila 7. Así es como se identifican los rangos de celdas. Para escribir en nuestra hoja de cálculo, para comenzar a ingresar datos, basta con que yo haga un clic o seleccione con el mouse la celda donde yo desee escribir. Por ejemplo, vamos a escribir esta palabra título y basta con seleccionarlo y ubicarlo. Observe que lo que usted está escribiendo aquí en la parte de arriba, que se conoce como la barra de fórmula o la barra de edición, aparece también ese texto. Y para yo darle entrada a esos datos basta con presionar la tecla Enter. Para desplazarme dentro de la hoja de cálculo yo puedo moverme con las flechas de desplazamiento, las laterales o las flechas direccionales, y puedo emplear la tecla Enter para confirmar la entrada de datos, o también la tecla tabulación. Son maneras como nos podemos desplazar dentro de nuestra hoja de cálculo y también empleando las barras de desplazamiento. Si yo necesito hacer una corrección en un texto que escribí, basta con señalar la celda, le puedo hacer doble clic, observen que el cursor se ubica allí y hago la corrección de ese texto. O también, si necesito corregir esa celda, puedo venirme aquí a la barra de fórmula en la parte superior, ubicar el cursor allí y hacer la corrección que yo necesite. Eso es. Allí lo pueden observar cómo podemos corregir nuestros datos. Ahora bien, si escribiendo un dato, voy a hacer escribir algo aquí a la carrera,
observamos que el texto que escribimos se está desbordando de nuestra columna, no se preocupen. Para yo modificar el ancho de una columna o de una fila, vengo aquí a la parte superior a su encabezado, ubico el cursor en posición de cruz como ustedes lo están observando en este momento, clic sostenido y yo amplío nuestra columna, podemos modificar el ancho de esa manera. Ahora, si es lo contrario, si lo que yo necesito es ampliar la fila, me ubico aquí en el encabezado del número y aquí en el bordecito hacemos un clic sostenido y yo puedo ampliar el ancho de esta fila. Ahora les explicaré cómo podemos darles diversos atributos a los datos que introducimos en nuestra hoja de cálculo. Miremos el siguiente ejercicio. Voy a escribir, por ejemplo, aquí en la celda B4, el número. Luego voy a escribir el nombre. Vamos a diseñar una tabla cualquiera. Voy a escribir aquí valor unitario. Perdón, lo corrijo. Unitario. Vamos a escribir aquí la casilla de total. ¿Listo? Observemos aquí, por ejemplo, el valor unitario que salió escondido en nuestro dato. Entonces nosotros podemos ampliarlo haciendo clic aquí en el encabezado. Para yo darle atributos a nuestros datos, bien sean numéricos, bien sean alfabéticos o alfanuméricos, pues basta con seleccionarlos y todos esos atributos vamos a manejarlo aquí desde la pestaña Inicio. Y vamos a estar interactuando con los botones que encontramos aquí en esta sección. En la parte, por ejemplo, podemos centrar nuestros datos. Desde este botón los centramos de manera horizontal, pero aquí vemos otro botón de centrado que nos permite centrar nuestros datos de manera vertical. Esto es muy útil para que nuestros datos se vean, por ejemplo, aquí cuando ampliamos nuestras celdas bien centrados y que nuestra tabla de datos, los datos que vamos a estar introduciendo, pues tengan una muy buena presentación. Podemos aplicarle negrilla a nuestros datos, podemos aplicar un color de texto, como ustedes gusten, y también podemos manejar lo que es el tipo de letra y el tamaño de letra. Una recomendación: siempre que estamos, o se recomienda cuando estamos trabajando en una hoja de cálculo, que el tipo y el tamaño de la letra que manejamos en ella sea letra pequeña, letra seria o letra que sea fácil de entender, como la calibrita, o verdana, letra que no sea muy elaborada o muy gruesa. Esto porque el propósito de las tablas de datos pues es resumir, sintetizar la información y que al momento de imprimir una hoja de cálculo pues todos los datos que estamos haciendo en ella pues nos alcancen a salir en una hoja tamaño carta o tamaño oficio. Entonces les recomiendo manejar por lo general letra tamaño 9, 10 o 11 en color negro, trabajarla, los textos, y en letra sencilla que no tenga cursivas o estos tipos de letra, por ejemplo, pues son apropiados de pronto para un título, pero no para la edición de los datos. Yo puedo señalar toda mi celda, todos los datos donde voy a estar trabajando, y aquí desde el botón de bordes tengo para darle diversos bordes. Podemos, por ejemplo, decirle todos los bordes, ¿sí? Y de esta manera le damos borde a nuestra hoja, a nuestra tabla de datos. Como la hoja de cálculo es tan grande, estas líneas que ustedes están observando aquí son solamente visuales, son como una guía. Pero al momento que la vayamos a imprimir, estas cuadrículas no se va a ver. Usted, por lo tanto, debe señalar la celda e indicar aquí a qué rango de celdas es que usted desea aplicarle el atributo de los bordes. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos la palabra título. Cuando yo escribo un texto, solamente se está escribiendo en esa celda que lo escribí y lo puedo centrar, pero observen que él se centra solamente aquí, por ejemplo, en la columna E, ¿sí? Pero si yo tengo un título y los deseo centrar respecto a todas las columnas de la tabla, vamos a usar el botón que se llama combinar y centrar. Para ello hacemos lo siguiente: yo selecciono con el mouse el rango de celdas donde deseo ubicar ese título, donde deseo centrarlo, y vengo aquí y presiono el botón combinar y centrar. De esa manera pues centro un título. A ese título yo puedo darle un borde mucho más grueso, podemos aumentar su tamaño de letra para resaltarlo. Observen que este título quedó centrado respecto a todas las demás columnas. Una de las cosas que se nos suele presentar cuando estamos editando hojas en Excel y estamos trabajando con una tabla de datos es que nos pueden hacer falta columnas. Por ejemplo, tenemos esta tabla y si nos hizo falta una columna, pues no hay necesidad de eliminar los datos que están aquí. Lo mismo si nos ha hecho falta alguna fila.
Si yo necesito insertar una columna, por ejemplo, antes de la columna de total, me ubico en el encabezado de la columna. Observen cómo lo selecciono. Debo ubicarme aquí en el encabezado, seleccionarlo, le doy clic derecho, me vengo aquí al botón de insertar y ella me va a agregar una nueva columna. Sencillamente lo corre. Por lo general, la columna que ella está insertando lo está haciendo hacia la derecha. Y yo aquí puedo colocar pues otro título que yo necesitara. Aquí, por ejemplo, voy a colocar valor docena a manera de ensayo. Si lo que yo necesito es insertar filas, por ejemplo, introduje los datos y necesito insertar filas aquí a partir de la columna de la fila número 10. Hago clic aquí en el encabezado de la fila número 10, clic derecho y presiono insertar. Ahora, si son varias filas, yo también puedo seleccionar, miren, observen los encabezados, si necesito insertar 4 filas, pues las señalo para hacer el procedimiento en un solo paso. Clic derecho, insertar filas y se me añaden 4 filas nuevas. Lo mismo con las columnas. Si yo necesitara insertar 2, 3 columnas nuevas, pues señalo aquí el encabezado de esa columna, clic derecho y le doy insertar. Ahora, si el procedimiento es al contrario, yo lo que necesito es eliminar una fila o una columna, el procedimiento pues es lo mismo. Señalo el encabezado, clic derecho, solo que en esta ocasión escojo la opción eliminar. Miren cómo eliminamos una celda completamente, haciéndolo desde el encabezado de su columna. Lo mismo en la fila, clic derecho sobre el encabezado de la fila y le damos eliminar. Estas mismas funciones que les acabo de explicar con el clic derecho del mouse también están funcionando desde la pestaña inicio en esos botones que tienen que ver con el manejo de las celdas. Este botón, por ejemplo, nos permite también insertar varias celdas. Puede ser que no es en toda la fila o en toda la columna, sino que se me movieron algunas posiciones. Yo puedo insertarle unas celdas, puedo señalar, presionar aquí e insertar celdas. Él me sale un cuadro, una ventana donde me dice si esas celdas que yo estoy señalando las quiero desplazar hacia arriba, hacia abajo, a la derecha. Y pues dependiendo de la necesidad, si escojo la opción. Y aquí, por ejemplo, las desplazó hacia este lado. Puedo también señalar aquí, venir a este botón, señalar el encabezado de la fila, presionar la pestaña aquí, insertar, el botón insertar, y le digo que le voy a insertar filas a la hoja de cálculo. Pues a mí me parece que es más rápido hacerlo por el clic derecho del mouse. Pero pues también usted sepa que tiene estos botones desde donde puede tanto insertar filas y columnas, como también eliminar tanto celdas como filas en la hoja de cálculo y eliminar también una hoja de cálculo. A las celdas yo también puedo darles formato. Podemos señalar toda nuestra tabla, venir aquí al botón que se llama dar formato como tabla y esto nos permite como en Word darle un estilo rápido a nuestra tabla de datos. Aquí nos está diciendo el rango de celdas que ha seleccionado y a la cual le va a aplicar un formato. Observen cómo se lo aplicó. Voy a darle un momentico rehacer porque no le introduje que vamos a manejar unos encabezados. Entonces puedo decirle aquí dar formato como tabla y aquí le digo que la tabla sí tiene encabezados para que los respete y los coloque. Entonces de esta manera podemos dar formato a nuestra tabla usando estos estilos prediseñados. Pero si gustamos también puedo hacerlo de manera personalizada usando, por ejemplo, señalo todos los encabezados y desde el baldecito de relleno de aquí de la sección de fuente puedo darle un estilo personalizado a mi tabla. Yo puedo establecer los colores que deseo darle a una determinada fila o columna y manejar los tonos que desee, ¿sí? Lo puedo hacer por filas, por columnas, por usando el baldecito de relleno o el botón de dar formato de tabla. En estilos de celda también usted va a encontrar unos modelos aquí, ya unos formatos prediseñados donde, por ejemplo, para los encabezados, podemos escoger el estilo de encabezado para manejarlo. Si mi fórmula, si los datos que están allí escritos, yo quiero darle cierto énfasis o si la celda, por ejemplo, donde escribe el email tiene una celda de vínculo, le puedo dar ciertos colores. Yo puedo recurrir a estos formatos que están aquí para darle estilos a las celdas o puedo recurrir también al formato de estilos de tabla. Para borrar datos en nuestra hoja de cálculo lo hacemos de la siguiente manera y hay diversos procedimientos para hacerlo. Por ejemplo, vamos a señalar esa tabla de datos. Aquí tenemos el botón de borrar. Desde este botón de borrar tengo la siguiente opción. Uno puede decirle borrar todo. Cuando yo le digo borrar todo, él está limpiando completamente, borrando todo lo que hay inscrito en las celdas
tanto los datos como los formatos. Voy a darle aquí el botón deshacer. Esa es una opción. La otra manera es borrar formatos. Cuando yo le digo borrar formatos, observen, él va a borrar, son los atributos de borde, relleno y de color. Sin embargo, los datos permanecen, los datos no los borra. Volvemos y le damos el botón de deshacer. Entonces vemos dos maneras de hacerlo: borrar todo, borrar formatos. O la otra opción es lo siguiente: borrar contenido. Es el procedimiento contrario. Borra el contenido, borra los datos, pero me mantiene el formato. Esto es ideal cuando estoy manejando plantillas donde deseo conservar la estructura, las combinaciones de celdas y colores, pero el contenido no me interesa. Ya queda a su criterio escoger cuál tipo de borrado desea. Borrar comentarios se refiere a unos globitos de ayuda muy parecidos a los que aparecen aquí en este momento, como los estamos observando, pero que están cerca en la tabla de datos, que son instrucciones. Entonces yo le puedo decir borrar comentarios. Y borrar hipervínculos es borrar los hipervínculos que se presentan cuando estoy digitando los datos, que los quite, sobre todo cuando digitamos nombres de páginas web, direcciones de correo electrónico, entonces que quite esos hipervínculos. También podemos borrar usando el teclado. Por ejemplo, en este caso yo puedo seleccionar todos los datos y sencillamente presionar la tecla suprimir. Observen que los datos también se borran. Otra manera de hacerlo también es señalar todos los datos y darle clic derecho, y tengo aquí el botón de borrar contenido. Aquí lo tenemos para usted trabajar. Entonces, estas son las maneras como podemos borrar. A continuación también les explicaré cómo podemos seleccionar los datos en Excel. Lo hemos venido trabajando a lo largo de este tutorial. Hay diversas maneras de seleccionar en Excel. Pues una manera sencilla, basta con hacer clic en la celda y de esa manera selecciono un dato. Si necesito señalar varias celdas, pues sencillamente clic sostenido, arrastro y selecciono todas mis celdas. Ahora, eso está bien cuando los datos son continuos, pero muchas veces necesito señalar de una manera mucho más rápida y cuando hay datos alternos. Por ejemplo, si yo necesito señalar los datos de la columna B y los datos de la columna D al mismo tiempo, pero no los de la columna C, hacemos lo siguiente: señalo con el mouse, con el clic sostenido en posición de cruz blanca, observen esos datos, y para señalar de manera alterna, suelto allí, luego presiono la tecla control y teniendo presionada la tecla control, voy y señalo los datos de la columna D. De esta manera señalo de manera alterna. Mire que los datos de la columna C no quedaron seleccionados. Entonces, presionando la tecla control y combinándola con el clic sostenido, yo puedo seleccionar de forma alterna. Por ejemplo, tengo este conjunto de celdas, presiono control y puedo señalar otro conjunto de celdas que se encuentre en este sector. Puedo señalar aquí y todo lo estoy haciendo con la tecla control, o sea, usando la tecla control sostenida y señalando con el mouse. Mucho cuidado, porque a veces confundimos y lo que hacemos en la selección suele suceder que no utilizamos, no señalamos los datos así como se ve el mouse en posición blanca, sino que nos ubicamos aquí en esta esquina y comenzamos a arrastrar. Ahí no estamos seleccionando, lo que estamos haciendo es mover la celda. Entonces recuerde, siempre que vaya a seleccionar los datos, ubique el cursor como en el centro de la celda, clic sostenido, mire que está en posición de cruz blanca y comience a arrastrar el cursor para seleccionar la celda. Para desactivar esta línea verde punteada que se coloca cuando voy a copiar un dato, entonces sencillamente presiono la tecla Escape o escape y esa línea se desactiva. Ahora, si lo que yo deseo es copiar todo el contenido de una hoja para no estarlo repitiendo, pues vengo aquí, por ejemplo, tenemos la hoja 1, hago clic en la etiqueta de la hoja y vengo aquí a esta opción que dice mover o copiar. Puedo hacer esas dos cosas, mover o copiar la hoja. Si lo que quiero es crear una copia exacta de mi hoja de cálculo, de la hoja número 1, presiono aquí en crear copia y le indico aquí en qué posición quiero ubicar esa copia que voy a hacer. En este ejercicio voy a decirle mover al final y presiono aceptar. Observen cómo aquí al final dice hoja 1 de 2 porque hizo un duplicado exacto de la hoja número 1. Aquí tenemos que usted puede aprender a manejar de manera rápida la hoja de cálculo. Es algo resumido, no es algo profundo, pero que por lo menos le va a dar las bases para que usted pueda ya empezar a trabajar en la edición de datos en la hoja de Excel. Para cerrar, pues podemos hacer clic aquí en el botón de cerrar o vamos al botón archivo y le damos cerrar. Bien, eso ha sido nuestro primer tutorial sobre los aspectos básicos de Excel. Espero les haya servido y les haya afianzado en sus conocimientos acerca de la hoja de cálculo. Nos vemos en el próximo ejercicio.